Salut, hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenido en este nuevo video. Hoy vamos a tocar un tema importante, un tema que molesta a muchos estudiantes. Recibí muchas veces la pregunta, por eso yo me dije, tengo que hacer un video para explicarles de manera definitiva cuál es la diferencia entre bon et bien. La différence entre bon et bien. Bon, que podríamos relacionar a rico, bueno, y bien, que podríamos relacionar a bien. Pero es un poquito más complicado que eso, pero no es difícil, es un poquito más complejo. Y hoy te lo voy a explicar de manera definitiva. Quiero que termines este video y me digas, Olivier, merci, o gracias, ya entendí y ya ahora no tendré más la duda. Si no me conoces, me llamo Olivier, soy profesor de francés, nací en Francia, hago videos, me gusta crear contenido sobre el idioma francés, sobre la cultura francesa. También tengo un curso completo para permitir llevarte a un nivel que te permita hablar francés con fluidez. La descripción está abajo y nosotros empezamos con este video. Ya. Estoy aquí. Coucou. Bueno, ahora vamos a empezar con la différence entre bon et bien. Alors, he puesto esta imagen de alguien que dice bien. Bien. Ok, super, en francés. Y empezamos. Ce que l'on va voir dans ce cours, lo que vamos a ver en esta clase, en este video. No te preocupes, todo va a estar escrito en francés, pero te lo voy a explicar en francés y en español para no perderte y que puedas entender todo. Distinguer la fonction et le sens de l'adjectif bon et de l'adverbe bien. Entonces vamos a distinguir, hacer la diferencia entre la función y el sentido de bon que es un adjetivo, y bien que es considerado como un adverbio. Vamos también a connaître quelques expressions de la langue avec bon et bien. Vamos a conocer algunas expresiones del idioma francés que usan bon et bien para que ya puedas relacionar con frases que usamos en Francia, que usamos bon o que usamos con bien, para que puedas memorizarlos y entender el contexto. Ah, ok, se utiliza así. Ah, ok, se utiliza así. Et tout ça avec des exemples concrets et la bonne prononciation. Todo eso con ejemplos concretos, frases que puedes utilizar en contexto real y la buena pronunciación, súper importante de empezar a aprender francés o de aprender francés con una pronunciación correcta. Conozco estudiantes que dicen tengo un nivel B2, soy intermediario, hablo muy bien, etc. Y al momento de hablar nadie les entiende porque tienen unos acentos fuertes, no pronuncian bien la U, no diferencian con la U. Entonces, se hace difícil para una persona que no está acostumbrada al acento latino de entender estas personas. Por eso te digo, hay que aprender francés con tiempo y con buena base. Ok, alors, la différence entre bon et bien. Bien que ces deux mots se ressemblent dans leur signification, ils sont employés de manière assez différente. A pesar que estas dos palabras se parecen en su significación y por eso estás aquí, porque tú también creen que se utilizan de la misma manera, pero no, se usan de una manera bastante diferente. Pour commencer, le mot bon, bueno en espagnol, est un adjectif. Cela veut dire qu'il a comme fonction de caractériser un substantif. Un substantif, une personne, un animal, une chose, un lieu. Para empezar, le mot bon, que podríamos traducir directamente como bueno en español, es un adjetivo, es un adjetivo. Eso significa que tiene la función de caracterizar como un sustantivo. Alors ahí es como, no me gusta tanto, pero teníamos que poner como el nombre correcto de lo que es, pero finalmente esta palabra de bon en francés permite de hablar de una persona, un animal, una cosa, un lugar. Exemple.
Ejemplo, súper importante contextualizar. Paul est un bon élève. Paul est un bon élève. Alors, yo digo bon, pero se escribe bon. Solamente que yo hago la liaison. Paul est un bon élève, haciendo la liaison, diciéndolo como se tiene que decir. Paul est un bon élève. Un bon élève. J'ai choisi un bon hôtel pour nos vacances. Tenemos el mismo ejemplo, porque hotel empieza con un H, pero hacemos la liaison. J'ai choisi un bon hôtel pour nos vacances. Correctamente se dice, j'ai choisi un bon hôtel pour nos vacances. Ahí estamos utilizando bon. Le café est très bon. Le café est très bon. El café está muy rico. Alors, Paul est un bon élève. Paul es un buen estudiante. J'ai choisi un bon hôtel pour nos vacances et he elegido un buen hotel para nuestras vacaciones. Le café est très bon. El café está muy rico. Tu as regardé un bon film. Tu as regardé un bon film. Tu has visto, tu has mirado una buena película. Usted utiliza el femenino film masculino para nosotros. Entonces aquí utilizamos bon porque estamos hablando de un estudiante, una persona, de un hotel que es como un monumento, una cosa, le café que es una comida, et un bon film también que podemos relacionar a una cosa. Alors, comme bon est considéré comme un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre au nom qu'il caractérise ou décrit. Es la típica frase que cuando yo estaba en el liceo me daba casi un infarto. Pero ahora yo entiendo, cuando yo enseño, tenemos que decir estas cosas como se dicen, pero después te la voy a decir más vulgar, más sencilla. Primero lo traduzco en español. Como bon es considerado como un adjetivo, se acuerda con el género y el nombre y el número del nombre que caracteriza o describe. Solamente que hay que hacer la concordancia. Por ejemplo, es un adjetivo. Entonces, por ejemplo, si la palabra que sigue es femenino, bon vuelve bon. Lo acordamos al femenino. Te voy a mostrar con un ejemplo más concreto. Obviamente hay dos géneros y hay masculino, femenino, singular, plural. Entonces, empezamos con masculino singular. Bon es el adjetivo que estamos trabajando desde 5 o 10 minutos. Bon. Ejemplo, tu es un bon fils. Tú eres un buen hijo. Pasamos al femenino. Este bon se vuelva bon. Bonne. Doble N-E. Féminino de bon, bonne. Tu as écrit une bonne chanson. Tu as écrit une bonne chanson. Tú escribiste una buena canción. Después volvemos al masculino, pero plural. Hay una S, pero no se dice bons, se dice bon. La S no suena. Verás que muchas veces las palabras en francés que terminan con una consonante, esta última consonante no suena. Bon. Tes résultats sont très bons. Tes résultats sont très bons. Tus resultados son muy buenos. Ustedes en español hacen escuchar la S al plural, la A al femenino, como en las reglas comunes. Nosotros no. Por eso es importante trabajar también la parte escrita, para entender la lógica. Entonces, masculin pluriel, bon, con una S. Féminin pluriel, femenino plural, bonne. Como el femenino singular, pero con esta S, que caracteriza el plural en francés. Bonne. Les pommes étaient bonnes. Les pommes étaient bonnes. Las manzanas fueron ricas. Hasta ahí, ¿cómo vas? Me puedes decir. Me puedes dejar comentario. Primero, eso me ayuda a mostrar este video a más personas, si tú dejas un comentario. Pero también eso me permite saber si en la lección que estoy dando se escucha bien, se entiende bien, si tienes duda, etc. Entonces aquí, bon, adjetivo, hay que hacerlo concordar con el nombre. On continue. Pasamos a bien.
En ce qui concerne le mot bien, bien en espagnol, il peut être classé dans la catégorie adverbe, c'est-à-dire il qualifie la manière dont une action est réalisée. Alors, para la palabra bien, bien en espagnol, puede ser clasificado en la categoría de los adverbios. Eso significa que califica la manera de cómo una acción se realiza. Alors, concretamente, ¿qué es? Concretamente, exemple, Camille s'exprime bien en public. Camille s'exprime bien en public. Ici, on qualifie la manière dont Camille s'exprime. Camille se expresa bien en público. Aquí calificamos, explicamos la manera de cómo Camille se está expresando. Ella se expresa bien, se exprime bien. No puedes decir s'exprime bon, no significa nada, s'exprime bien. Mon frère chante bien. Mon frère chante bien. Ici, on qualifie la manière de comment mon frère chante. Mi hermano canta bien. Aquí veamos, calificamos la manera de cómo canta mi hermano. Último ejemplo. Tu as appris à bien conduire. Tu as appris à bien conduire. Ici, on qualifie la manière dont tu conduis, la manière de comment tu conduis. Tú aprendiste a manejar bien, a conducir bien. Aquí calificamos y hablamos de la manera de cómo tú estás conduciendo. Podría decir, tu as appris à mal conduire. Non, tu as appris à bien conduire. Néanmoins, on peut utiliser bien en tant qu'adjectif aussi, s'il va accompagner du verbe être. En este caso, pour éviter les confusions avec bon, il faut savoir que les deux mots portent sur différents types d'appréciation. Alors, néanmoins, et no sé cómo lo podría traducir, se me fue la palabra, vamos a decir pero. Podemos utilizar bien como un adjetivo si está acompañado del verbo être, ser o estar. Para evitar la confusión con bon, porque bon sí es un adjetivo, hay que saber que estas dos palabras se usan con diferentes tipos de apreciaciones. Para explicar mejor, concretizar, y después vemos un ejemplo. Bon, appréciation sensorielle, goût, odeur, ou appréciation affective. Bon es una apreciación de tus sentidos, del gusto, del olor, o una apreciación afectiva. Algo, por ejemplo, que te gusta. Bien, c'est un jugement moral et intellectuel. Bien es un juzgamiento moral o intelectual. Alors, más concretamente, por ejemplo, c'est bon le chocolat. C'est bon le chocolat, mais c'est bien de faire la grasse matinée le dimanche. C'est bon le chocolat, mais c'est bien de faire la grasse matinée le dimanche. Ahí esta frase no tiene sentido, pero es solamente para mostrar la diferencia. C'est bon le chocolat, bon porque es rico, porque es algo sensorial, es bueno, es rico el chocolate. Pero está bien de hacer la grasse matinée que significa dormir mucho por la mañana, el domingo. Entonces, el chocolate es rico, es una apreciación sensorial, c'est bon le chocolat. C'est bien de faire la grasse matinée, es un juzgamiento, yo digo que es algo que está bien de hacerlo. Por eso yo digo, c'est bien de faire la grasse matinée. Le gâteau de Pascal est très bon, mais ton devoir est bien. El pastel de Pascal es bueno, es rico. Pero tu deber, ton devoir, es como tu examen, está bien. Ce sont de bons amis, mais le discours du directeur était bien. Ce sont de bons amis, mais le discours du directeur était bien. Ce sont de bons amis, son buenos amigos. Se aprecian, son amigos, entre ellos se aprecian, sí, se gustan. Mais le discours du directeur était bien, pero el discurso del director estaba bien. Es un juzgamiento que yo doy sobre este discurso que escuché. Normalmente ya tú deberías empezar a entender mejor la diferencia. Cuándo utilizar bon, cuándo utilizar bien, cómo utilizar bon, cómo utilizar bien.
Quand l'adverbe bien accompagne un adjectif, il a le sens de très. Quando l'adverbio bien, acompaña un adjetivo, él tiene el sentido de très. Es una manera de hablar, vas a ver. Por ejemplo, vous êtes bien aimable, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur. Usted es muy amable, señor. Yo podría decir, vous êtes très aimable, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur. Usted es muy amable, señor. Le bien ou le très, misma significación, pero poniendo el bien es para exagerar. Mostrar que usted es amable, no, es muy amable. También, je suis bien amoureuse de mon copain. Je suis bien amoureuse de mon copain. Yo estoy bien enamorada de mi novio. O yo estoy muy enamorada de mi novio. Exageramos el amor que ella... Pues, ella exagera misma, como que soy, wow, no soy enamorada, yo soy muy enamorada. Elle est bien têtue, elle. Alors, eso es una expresión, pues una expresión, manera de hablar si hablas de alguien. Elle est bien têtue, elle, hein. Uf, como está bien bruta, ella. Está bien bruta, ella, hein. Uf, elle est bien têtue, elle est très têtue. Este bien lo puedes usar, pero para que eso te ayuda con el español, lo puedes traducir con muy o très en francés. Bueno, ahora vamos a estar en un contexto más de la vida, del día a día, avec des expressions. Voyons maintenant quelques expressions avec bon et bien. Veamos ahora algunas expresiones con bon et bien. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Por ejemplo, c'est bon. Y espero que me vas a decir eso después de la clase. C'est bon, ya entendí la diferencia. En este caso, c'est bon, on le dit pour indiquer que c'est ok ou que ça va. C'est bon, como está bien. Lo decimos para decir que ok o está bien. C'est bien. C'est bien, lo vamos a utilizar, alors c'est bien, on le dit pour confirmer une information. C'est bien ton numéro de téléphone? C'est bien, lo utilizamos, lo decimos para confirmar una información. C'est bien ton numéro de téléphone? ¿Está bien este número de teléfono? C'est bien. Différence, c'est bon, c'est bien. Dire bien des choses. Dire bien des choses. Por ejemplo, il a dit bien des choses. Significa que él dijo muchas cosas. Dire beaucoup de choses. Dire du bien de quelqu'un. Dire du bien de quelqu'un. Dire du bien de quelqu'un, decir buenas cosas de alguien. Hablar bien de alguien. Vouloir du bien a quelqu'un. Vouloir du bien a quelqu'un, desear cosas buenas a alguien. Faire du bien. Faire du bien es faire du bien. Alors on peut se faire du bien à nous-mêmes ou on peut faire du bien à une personne. Es hacer cosas positivas. O hacerse a uno hacer cosas positivas. Ça fait du bien. Por ejemplo, me voy a tomar una ducha porque ça fait du bien. Faire du bien. Avoir du bon. Avoir du bon. Por ejemplo, ça a du bon d'être amoureux. Ça a du bon d'être amoureux. Ser enamorado te traen cosas buenas. Avoir du bon. Avoir du bon. N'attendre rien de bon. Eso al contrario, es algo más negativo. N'attendre rien de bon. Je n'attends rien de bon. Por ejemplo, tienes tu examen mañana, no revisaste nada. Je n'attends rien de bon. No espero nada bueno. Aimer la bonne chair. Alors eso, sí, es una expresión que utilizamos, que se escucha muy bien. Los jóvenes no la van a usar mucho, pero se puede leer en libros. Aimer la bonne chair. La bonne chair se relaciona a la comida. Aprecier la bonne nourriture. Et amar et disfrutar de la buena comida, de una buena comida. Sí. Voir le bon côté des choses. Expresión positiva. Voir le bon côté des choses. Para la gente optimista. Hay el vaso vacío, medio vacío y medio lleno. La gente qui voit le bon côté des choses verrá el vaso medio lleno. Ver las cosas de manera positiva. Ver el buen lado de las cosas. Le bon côté des choses. Être une bonne poire.
Bon, acuérdate, es el femenino de bon. Être une bonne poire tiene una connotación, bueno, puede tener una connotación de gente demasiado gentil. Être une bonne poire es una muy buena persona, pero a veces demasiado. Y voilà, llegamos al final de nuestra explicación. Ahora, espero que este video te ayudó, te permitió aclarar mucho más esta diferencia entre bon y bien. Cuidado cuando la usan, porque sí son errores bastante comunes. Y yo entiendo que es difícil porque ustedes lo diferencian de una vez muy fácilmente en español, pero en francés hay que entender. Entonces espero que eso te va a ayudar. Ahora, maintenant, like si tu vis cette vidéo, si tu aimes ce cours, mais puedes dar un like para apoyarme en mi trabajo si te gusta esta clase. También me puedes dejar un comentario, laisse-moi un commentaire en dessous pour me donner ton avis, déjame un comentario, también eso me ayuda para el video, pero también me gusta saber lo que opinan los estudiantes, si eso te ayudó, si tienes más preguntas, o también si tienes tú también trucos para ayudar a los otros estudiantes, apoyarles con este video. Es muy interesante poner algunos comentarios abajo de un video para ayudar las otras personas como tú que están mirando este video. Et si tu veux apprendre le français avec moi et faire partie de ma communauté, il y a un lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si tú quieres hablar francés conmigo, ser parte de mi comunidad, ya somos centenas de estudiantes en mi comunidad, nos apoyamos, hay unos que cantan, hay unos que actúan, pero siempre en francés, muy bueno para aprender. Ya sabes, descripción abajo. Merci beaucoup, muchas gracias. Nos vemos para un próximo video. Espero sus comentarios y merci por haber visto el video hasta aquí. Ciao.